Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y en este video voy a dar un video mucho más actualizado de los mejores audiolibros. Entonces nada, comencemos. En primer lugar tenemos un memoir muy bueno, y les estoy hablando de el memoir de Matthew Perry, el actor de Friends. Porque primero que todo, lo que más me gusta de este audiolibro es que es narrado por él mismo, por Matthew. Entonces hace la experiencia muchísimo mejor. Él cuenta su historia desde un punto mucho más personal, claramente, desde su experiencia, claramente. Y toda su vida, que fue supremamente difícil, que fue supremamente complicada, digamos, su manejo con las drogas, con el alcohol, toda la problemática que él tuvo, como en el ojo del huracán, que es como el famoso, con todas estas problemáticas de salud mental. Entonces siento que fue muy chévere haberlo escuchado desde su punto de vista, claramente, toda su vida, todos como sus dificultades, como lo que le costó, lo que sufrió, todo esto. Me pareció supremamente único e importante haberlo experienciado desde su voz, desde él mismo. Tengo otro memoir muy bueno que recomendar, y este es el de Dave Grohl de Foo Fighters. Muy diferente al de Matthew Perry, porque el de Matthew Perry fue hablado y fue comentado desde el dolor, desde el sufrimiento, desde una problemática de salud mental mucho más grande. Y Dave Grohl, me parece que su libro fue completamente lo contrario. Ya él nos hablaba desde un punto de que echado para adelante, guerrero, que todo lo que él quería lo lograba, como su mentalidad muchísimo más positiva, desde su mente mucho más, sí, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo sé que voy a llegar a donde quiero. Y efectivamente, pues miren, Foo Fighters lo logró. Es una banda de rock gigantesca y supremamente como exitosa, digamos. Entonces, los dos manejos de mentalidad muy distintos, ¿no? Bueno, entonces también el de Dave Grohl también me pareció supremamente cómico, chistoso. También lo narra Dave Grohl, entonces hizo que la experiencia fuera muchísimo mejor. Me encanta cuando los memoirs son narrados por ellos mismos, porque hay una conexión mucho más profunda entre lo que estoy escuchando y la persona. Entonces eso me parece importantísimo y me parece clave en cuanto a audiolibros de memoirs, y por eso prefiero leer los memoirs, digamos, en audiolibro y no leerlos. Pero sí, divertidísimo. Él cuenta todas sus experiencias de vida con su madre, con Foo Fighters. Obviamente no es tan divertido el punto como la muerte de Kurt Cobain. Ya mucho más adelante en el extendido habla un poco también de la muerte de Taylor. Entonces todo esto obviamente tiene un trasfondo un poco más trágico. También una batalla y una guerra de sus mejores amigos con el alcohol, con las drogas, problemas de salud mental que los llevaron como a eso, digamos. Entonces eso es clarísimo también en este libro y me gustó muchísimo. La verdad es que son historias increíbles, las voy a recomendar siempre. Matthew Perry me duele en el alma porque con este libro siento que conecté muchísimo más con él, desde conocer su sufrimiento, de su salud mental, de sus drogadicciones, de sus problemas adictivos, mejor dicho. Entonces sí, como que una conexión que yo dije, como me dolió mucho Matthew Perry. Y Dave Grohl, a pesar de todo lo que ha rondado con Dave Grohl últimamente, Foo Fighters es una de las bandas que para mí las lleva en el corazón y que me encantan y que son buenísimas para mí, que amo de verdad muchísimo. Entonces me encanta poderlos escuchar. El siguiente que tengo es The River Has Roots. Esta es una fantasía acogedora LGTBI, un poco romántica. Me gustó mucho porque el audiolibro tiene música, tiene canto, entonces obviamente hace que la experiencia sea 1000 veces mejor que leérselo, por el tema de la música, por el tema del canto. Es como un libro que es muy apegado a la naturaleza, pues cuenta precisamente la historia de nuestro personaje principal, que vive en un pueblo pero conoce a un ente de la naturaleza y se empieza a desarrollar la historia. Es muy bueno, lo voy a recomendar siempre porque me parece brutalmente bueno. Pero sí, ese toque de música, de los ruidos del río, los ruidos de la naturaleza, hace que sea el audiolibro espectacular. Tenemos un poco de horror de Darcy Coates, y lo recomiendo tanto en audiolibro como leerlo, porque muchos de estos libros los he escuchado en audiolibro y además de eso también los he leído, y tengo todos estos libros en audiolibro y tengo todos estos libros libro, porque sí, me encanta Darcy Coates.
es una de mis escritoras favoritas de todos los tiempos, la única escritora de horror que he leído y que he dicho, sí, me gusta, me encanta, es completamente increíble. Y tengo varios libros de ella. El primero es Dead Lake, que es una historia muy corta. Aquí seguimos nuestro personaje principal que vive literalmente al lado de un lago, y en la radio escucha que hay un asesino en serie que se escapó y que precisamente está por ese lago, y empiezan a suceder cosas extrañas y paranormales a ella, le empiezan a pasar a ella y se empieza a desarrollar la historia. Muy corto, espectacular, me gusta mucho este tipo de historias en audiolibros porque lo mantienen a uno enganchado y quiere seguir escuchando y quiere saber qué es lo que va a pasar. Entonces es como una historia narrada muchísimo más como misteriosamente, digamos, que hace que uno se enganche profundamente con las historias. Entonces eso me gusta mucho los narradores que escogieron para este tipo de lecturas de Darcy Coates, que también el narrador como tal es muy importante en cuanto a audiolibros. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque un narrador aburrido, lento o algo así por el estilo, pues como que sin vida va a aburrir, pero escogieron muy bien estos, entonces sí los recomiendo un montón. Entonces, después tengo Crave Manor, que también es de Darcy Coates horror. Aquí seguimos nuestro personaje principal que tiene un roommate y le va súper mal. Y el roommate le dije, mira, o pagas la renta o consigues trabajo o te tienes que ir porque pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces él le llega una carta diciendo como, mira, te ofrecemos trabajo en esta manor, en esta casa. Tienes que venir, entonces va, se presenta, no sé qué. Y le dicen como, mirad, hay ciertas reglas, no puedes abrir la puerta por la noche, no puedes abrir las cortinas por la noche, no puedes ir a tan aislados, es recomendable no salir de noche, bueno, un montón de cosas como súper extrañas, pero él lo toma en serio y es como, bueno, está bien, necesito la plata, y va y empiezan a pasar cosas muy extrañas dentro de esta casa. Él hace su labor, claramente, pero sí empiezan a pasar cosas extrañas. El siguiente que tengo es The Haunting of Ashbourne House, que es una de mis libros favoritos de Darcy Coates. Aquí seguimos nuestro personaje principal que se va a vivir a la casa que le dejó su abuela porque está teniendo problemas económicos. Y en esta casa pues empiezan si no estoy mal, el primero y el segundo piso son los que funcionan, el tercero y el cuarto o algo así, o solamente el primero funciona y el segundo y el tercero no tienen luz, no funciona nada. Algo así siento que es por el estilo, no estoy segura de los pisos, pero empiezan a suceder cosas muy extrañas, como anotaciones en las mesas, en las paredes, no hay ni un solo espejo en toda la casa y le dicen no pongas espejos, en el basement hay rayaduras, hay cosas supremamente extrañas y ahí se empieza a desarrollar la historia. Es espectacular, la verdad, me mantuve enganchada todo el tiempo, es uno de esos libros que mantienen todo el tiempo súper tensionada y me encantó. Después tenemos The Carrow Hunt, que también es de Darcy Coates. La mayoría de los libros de Darcy Coates los he leído en audiolibros y los he después releído leyendo. Y aquí seguimos la historia de nuestro personaje principal que trabaja como guía en una mansión, en una casa embrujada, y un día llega una persona y le dice, mira, quiero hacer como quedarme en esta casa a ver qué encuentro, soy cosas paranormales, no sé qué. Se arman un grupo de gente que estudia las cosas paranormales, más la dueña de la casa, y se van a quedar 2 semanas. Obviamente empiezan a pasar cosas muy extrañas, empiezan a pasar cosas que no, como paranormales, que no tienen explicación. Entonces sí, buenísimo. Además ellos después le dicen como no, esto me está asustando mucho, devolvámonos. Y hay una inundación que no les permite salir de la casa. Entonces ya se imaginarán. Muy bueno, la verdad. Después tenemos The Haunting of Leigh Harker, una de las mejores historias también de Darcy Coates. Estoy muy sorprendida por el giro que dio esta historia. Aquí seguimos nuestro personaje principal que ha vivido toda su vida en la misma casa, pero una noche ve una persona supremamente misteriosa y que da mucho miedo porque no tiene cara, no tiene pies, es toda todo como una sombra negra, muy miedosa. Pero ella dice, hey, no, esta es mi casa y ha sido mi casa toda la vida, entonces no voy a dejar que me espanten. Y se empieza a desarrollar la historia. Se imaginarán desde esta premisa pues qué puede pasar, ¿no? Obviamente. Ya pasamos de cosas de horror de Darcy Coates y pasamos a The Spell Shop, que es una fantasía romántica, acogedora, espectacular. Oigan, este libro es bueno para leerlo, para escucharlo, para todo, para lo que quieran, para lo que necesiten. Es absurdamente buena, me pareció increíble, me gustó, es supremamente pegado a la naturaleza.
acogedora, súper acogedora. La verdad es que he empezado a cogerle cariño a la fantasía acogedora porque antes no me gustaba, porque me gustaba la acción, la aventura, que algo pasara, sobre todo la fantasía oscura, que pasaba de todo, pero le he empezado a coger cariño a la fantasía romántica oscura, sí también, pero acogedora. Y aquí seguimos nuestro personaje principal que por causa de una guerra, la librería donde ella trabaja y donde ella vive se quema parcialmente y es obligada a escapar de ahí y termina en un pueblo pequeño, en una cabaña, en la mitad de la nada, y ella pues quiere empezar su tienda. Pero es súper curioso. Voy a hablar un poquito más de este libro porque siempre he dicho lo mismo, pero nunca he hablado muy profundamente del libro. Cuando ella llega a esta cabaña, el pueblo es todo antimagia. Y ella es una bruja. Y es antimagia. Entonces tiene que esconder ella que es una tienda de magia para dar como pociones y cosas así por el estilo, relacionadas con la naturaleza, para salvar plantas, para matar pestes, cosas así por el estilo, y tiene que disfrazar eso pues con otro tipo de tienda para que la gente pues digamos no se dé cuenta que ella tiene magia. Muy bueno, espectacular, la verdad es que lo recomiendo un montón. Después tenemos Babel, que lo escuché en audiolibro y la verdad es que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Este libro es muy bueno. Esta pues precisamente es la historia de la revolución lingüística que hubo en Oxford y cuenta como toda su historia. Entonces es muy chévere haberlo escuchado en audiolibro porque me mantuvo súper enganchada y quería saber qué era lo que iba a pasar, y al mismo tiempo como que escrito siento que hubiera podido ser un poco más lento, un poco más aburrido. Entonces haberlo escuchado en audiolibro siento que fue la mejor decisión. Ya después retomando dije voy a releerlo, ya leerlo, pero la verdad es que cada vez que pienso como en audiolibro digo no, el audiolibro fue más que suficiente y fue espectacular y me encantó, digamos. Después tenemos Hidden Figures, que es la historia de las mujeres negras que trabajaron en la NASA durante la Segunda Guerra Mundial. Esto sucedió obviamente porque todos los hombres legibles para la guerra estaban peleando y no había quien trabajara en las cosas, no había gente para los trabajos. Entonces les tocó obligatoriamente empezar a contratar mujeres para hacer los trabajos que hacían antes los hombres. Y aquí se empezó a romper con esa barrera de género y se empezó a romper con esa barrera de raza también. Entonces, un momento súper histórico, supremamente importante, que a pesar de que lastimosamente haya sido una guerra la que haya hecho como esta necesidad clara, fue un punto muy clave para las mujeres desde su punto de derechos y empezar a trabajar y empezar a hacer cosas distintas que antes no podían hacer, sobre todo en el tema de raza, que en ese momento las mujeres negras tenían que ir a un baño distinto que las mujeres blancas, cosas así por el estilo que eran supremamente injustas. Como que esto se empezó a romper y se empezaron a romper estas barreras raciales, que me parece increíble, y más en mujeres negras, que obviamente qué derechos en ese momento. Entonces este libro me gustó mucho por eso, precisamente como estas mujeres supremamente guerreras, súper echadas para adelante, súper decididas. Entonces eso me gustó mucho, supremamente inteligentes también, y eso entonces hizo como este cambio generacional que me pareció tan interesante y tan chévere. Después seguimos con The Ballad of Songbirds and Birds. Este es el libro de los Juegos del Hambre, pero es la historia del presidente Snow. Este libro también lo tengo en libro, pero decidí leerlo en audiolibro. También hay como el aspecto de los cantos y ciertas cosas que me gustaron mucho en el audiolibro. Siento que me hubiera estresado el resto leyéndolo, la verdad, lo tengo que decir. Siento que se hubiera pasado. El audiolibro creo que fue una muy buena opción para leer este libro. Me gustaron los narradores, me gustó la historia y me hizo como no acoplarme, sino como
disfrutar mucho más la historia, digamos. Si no hubiera sido como el audiolibro, siento que hubiera sido como un poco aburridor, abrumador, porque de todas maneras estamos hablando del presidente Snow, que si han visto los Juegos del Hambre saben de lo que estoy hablando. Entonces sí, es un tema complejo este libro, pero me encantó y fue una muy buena idea, en verdad, haberlo leído en audiolibro. Incluso quiero leerme The Sunrise of the Reaper, también me lo quiero leer en audiolibro porque siento que lectura me va a romper en 1000 pedazos y me va a costar mucho leerlo, entonces audiolibros siempre son las mejores opciones. Ya hablando como más generalmente, digamos, en audiolibros siempre intento escuchar lo que son thrillers, horror, memoirs o cosas que yo sé que después no voy a volver a repetir. Entonces, los thrillers me parecen espectacular escucharlos en audiolibro porque es supremamente misterioso e interesante y como el suspenso lo mantiene ahí todo el tiempo. Entonces, ese tipo como de historias, digamos, me gustan muchísimo más escucharlos en audiolibro. Por ejemplo, no sé, en realidad yo escucho mucho en audiolibro todo, pero esos específicamente son los únicos que leo en audiolibro. Pues leo romance, fantasía romántica acogedora, que también leo. Pero los memoirs, los thrillers, el horror ya no tanto, porque ya el horror me está gustando más de lo que pensé que iba a pasar. Pero más que todo como esos géneros, me gusta mucho más escucharlos en audiolibro. De thrillers me he leído The Last Thing He Told Me, que me gustó, estuvo bien. Digamos, no he encontrado el amor por los thrillers porque no he encontrado uno que me mueva al piso y diga como, uff, esto estuvo increíble. Pero pues son buenos y este me gustó, aunque me escuché The Cabin in the Woods, que es la siguiente recomendación, y este me gustó muchísimo en audiolibro. Acá seguimos la historia que misteriosamente llega una persona, una mujer a un pueblo pequeño a vivir en una cabaña, pero su pasado es muy misterioso, algo sucedió y el libro nos cuenta la historia en brincos en el tiempo, ella viviendo en el presente en su cabaña, pero también nos cuenta todo lo de su pasado, que es supremamente oscuro, con parejas abusivas, derechos de las mujeres al piso, maltrato, bueno, un montón de cosas tremendísimas, terribles, pero el libro como tal, como thriller, es muy bueno. La historia es muy dura, sí, es muy densa, pero el libro como thriller es muy bueno, lo mantiene uno enganchado, uno quiere saber qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar la historia, qué va a pasar con ella, entonces eso me gustó bastante. Pero bueno, creo que por hoy voy a dejar así. Obviamente he escuchado muchos más audiolibros y he tenido muchísimos más recomendaciones, creería yo, pero vamos a dejar hoy hasta ahí. Déjenme acá en los comentarios si hay algún audiolibro que ustedes digan, uff, esto es espectacular y tienes que escucharlo, y estaré mirando. Yo utilizo Everant como mi aplicación de audiolibros, vivo en Latinoamérica, entonces es la mejor opción. La verdad es que es increíble, uno paga una mensualidad y tiene como un acceso súper grande de libros, incluso libros para leer también, entonces me ha gustado muchísimo esta aplicación. Pero bueno, eso es todo lo que les tengo por hoy. Les recuerdo que acá abajo en mi descripción están todas mis redes sociales. Si me quieren apoyar dándole like, comentando o compartiendo este video. Y si quieren más contenido mío, principalmente sobre libros, los invito a que se suscriban y prendan la campanita para que no se pierdan de ningún video, recomendación o libro que les pueda interesar. Si llegaron hasta aquí, pónganme un microfonito en los comentarios. Nos vemos en el siguiente, que estén bien. Chao.